Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 1. Sistema de super principales. Frente a la lápida, muchas personas que habían acudido a presentar sus respetos permanecían en filas. Todo el camino del cementerio ya estaba abarrotado, pero la gente seguía llegando desde fuera de la puerta del cementerio. Su único propósito al venir aquí era despedir al anciano en su último viaje. El anciano fallecido se llamaba Old Kent. Era director de una escuela privada. Se desconoce a qué se dedicó durante la primera mitad de su vida, pero dedicó casi 50 años a la enseñanza y la educación. En un país donde las tasas de matrícula universitaria pueden alcanzar decenas de miles de dólares estadounidenses al año, el conocimiento es realmente algo por lo que hay que pagar. Sin embargo, la escuela dirigida por Old Kent era una escuela pública poco común con una matrícula muy asequible, e incluso permitía que niños de los barrios marginales asistieran gratuitamente. La mayoría de los graduados, si no tienen dinero para ir a la universidad, tienen que solicitar préstamos estudiantiles para pagar la matrícula. Es común que los estudiantes tengan deudas estudiantiles de decenas de miles o incluso cientos de miles de yuanes después de graduarse. Tras graduarse, los estudiantes a menudo pasan más de una década pagando sus préstamos estudiantiles, solo para caer en un infierno sin fin de deudas de automóviles e hipotecas. Pero la escuela fundada por Old Kent era diferente. Era una escuela acogedora y la matrícula era, naturalmente, muy asequible. Por lo tanto, la escuela de Old Kent, de fácil acceso, gozaba de muy buena reputación en Manhattan y sus alrededores, y el propio Old Kent era muy respetado. Hace más de una década, algunos decían que si Kent se presentaba a gobernador, sin duda ganaría, y que tal vez incluso intentaría entrar en la Casa Blanca en el futuro. Pero Kent no se convirtió en uno de esos políticos sin escrúpulos que engañan a la gente. Siguió dirigiendo su escuela como siempre, día tras día, durante 50 años. Sin embargo, a medida que las personas envejecen, desarrollan más problemas de salud. Después de 50 años como director de escuela, ha llegado hasta el día de hoy, pero ya no puede más. Clark se quedó mirando en silencio la lápida que tenía delante. Incluso en esta fría lápida, todavía se puede percibir vagamente la voz y la sonrisa del amable anciano. Pero ese anciano ya no está allí. Clark ha vivido con Old Kent desde que fue adoptado por él hace 18 años. Old Kent era soltero y no tenía hijos. Clark era su hijo. Antes de su viaje en el tiempo, Clark creció en un orfanato, una institución despiadada donde nunca experimentó el cariño de una familia. Nunca antes había experimentado algo así. Sin embargo, tras viajar en el tiempo, Clark lo sintió proveniente del viejo Kent. Aquel bondadoso anciano lo cuidó como un padre, criándolo hasta la edad adulta. Pero ahora, se ha ido. Clark se quedó mirando en silencio la lápida que tenía delante, sin palabras ni expresión alguna. El silencio resultaba un tanto inquietante. Muchos de los que acudieron a presentar sus respetos conocían la relación de Clark con el anciano fallecido. No sabían qué decirle para consolarlo, así que antes de irse, le dieron una palmadita en el hombro a Clark, esperando que se mantuviera fuerte. Ellos estaban igual de tristes. La mayoría de las personas que vinieron a presentar sus respetos eran graduados de la escuela. En términos de estatus, eran los alumnos de último año de Clark. El resto eran padres de alumnos. Todos ellos sentían por el difunto Kent el más alto respeto y admiración. La gente de este país tiene sentimientos muy débiles. Porque las emociones se han diluido por el dinero. Pero al viejo Kent no le preocupaba el dinero. Lo único que quería era formar a más estudiantes. Tanto alumnos como padres sentían un profundo respeto por este anciano. Esta es una creencia que se ha mantenido firme a través de 50 años de pruebas y tribulaciones, suficientes para conmover a generaciones. Había mucha gente, pero todo el recinto permaneció muy tranquilo. O mejor dicho, todos guardaron silencio. El fallecimiento del antiguo director entristeció a todos, y nadie quiso decir nada. Algunas de las personas más entusiastas no pudieron evitar mirar a Clark. El antiguo director ha fallecido y, en principio, Clark debería ser elegido como el próximo director. Al fin y al cabo, era una escuela privada, propiedad privada del antiguo director. Pero, ¿no escuché antes que Clark parecía reacio a ser el director? Esto ha generado cierta preocupación entre muchas personas. En un país donde las tasas de matrícula son generalmente altas, es realmente raro encontrar una escuela asequible.
Dicho de forma oriental, abrir una escuela accesible a la gente es un acto de bondad. ¿Acaso esos capitalistas despiadados y explotadores harían algo así? Aunque una cerda trepe a un árbol, estos magnates del desollamiento de perros no harían eso. La mayoría de la gente guardó silencio, y muchos de los que vinieron a presentar sus respetos parecían bastante preocupados. Sin embargo, siempre hay excepciones. Una figura se acercó a Clark, vestida con un traje negro hecho a mano. Aunque la vestimenta negra era solemne, no podía ocultar su aire de grandeza. Se puso al lado de Clark y preguntó en voz baja. El exdirector ha fallecido. ¿Qué vas a hacer? Dijo con cierta preocupación. Recuerdo la última vez que nos vimos, dijiste que querías viajar por todo el mundo. Ahora bien, ¿todavía planeas irte? Clark contempló la fría lápida, con voz baja y sombría. Estaba tumbado en su cama de hospital, sosteniéndome la mano y diciéndome que esperaba que yo siguiera dirigiendo la escuela. Esta escuela es la culminación de la obra de su vida y su única obsesión. Le prometí junto a su cama que dirigiría bien la Academia St. Kent y que no dejaría que su duro trabajo fuera en vano. El St. Kent College fue fundado por Old Kent. El nombre suena muy común. Sin embargo, es muy famoso. Clark se volvió hacia la persona que estaba a su lado y dijo con firme determinación. Su último deseo fue que la academia prosperara y que los niños que no podían permitirse ir a la escuela recibieran una educación. No lo cuidé bien cuando estaba vivo, y su último deseo, lo cumpliré como es debido. En el momento en que Clark terminó de hablar, una voz resonó en su mente. Sistema. Condiciones de detección cumplidas. El anfitrión se ha convertido con éxito en un director glorioso. El sistema de superdirector está oficialmente activado. Clark Kent apareció en la Tierra de Marvel porque la nave de escape de hace 18 años, bajo la influencia del viajero del tiempo, finalmente voló al universo Marvel. Y así, Superman llegó al universo Marvel. El universo cinematográfico de Marvel sigue siendo el universo cinematográfico de Marvel, solo que ahora tiene un protagonista adicional. Superman. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 2. El cumpleaños de Iron Man sistema de super principal. ¿Qué demonios es esto? Clark murmuró para sí mismo y no pudo evitar fruncir el ceño. Él pensaba que su capacidad para transmigrar a Superman Clark hace 18 años ya era la mayor ventaja. Inesperadamente, 18 años después, se volvió a lanzar un sistema. ¿Y cuál es el nombre de sistema, el sistema super principal? Si no me convierto en director y en su lugar ocupo el puesto de mi padre adoptivo Kent, este sistema nunca se activará. Sistema. Estimado anfitrión, su suposición fue correcta. Este sistema se activó oficialmente precisamente porque se cumplieron las condiciones. Sistema. Estimado anfitrión, esperamos que pueda convertirse en un gran director. Por cada graduado calificado al que imparta clases, recibirá un paquete de regalos según las calificaciones del graduado. Sistema. Estimado anfitrión, su paquete de regalo de bienvenida ha sido enviado a su espacio personal, aunque, dada su fuerza, el hecho de que tenga o no este paquete de regalo de bienvenida es irrelevante. La voz del sistema carecía de emoción. Sin embargo, Clark tenía la sensación de que las palabras del sistema estaban teñidas de adulación. Dejémoslo así por ahora. En cuanto al paquete de regalo para principiantes, ya lo veremos cuando tengamos tiempo libre. Clark tomó su decisión y luego volvió a mirar la fría lápida con una expresión compleja. El sistema, en realidad, funciona correctamente. Con su nivel actual, que reciba o no el paquete de regalo para principiantes es realmente irrelevante. Es la guinda del pastel. ¿Qué podría ser más poderoso o práctico que su propia fuerza sobrehumana? Durante los últimos 18 años, además de estudiar diligentemente en la escuela de Old Kent, Clark ha dedicado el resto de su tiempo a aprender a controlar su propio poder. Su fuerza ya es insondable. Clark no tuvo la oportunidad de brillar simplemente por culpa de su padre adoptivo, el viejo Kent. Hace 18 años, cuando el viejo Kent lo adoptó, ya era muy anciano. La razón por la que he podido perseverar hasta ahora es probablemente porque estoy pensando en esperar a que crezca antes de poder dejarlo ir. Aquel anciano era realmente amable. La figura que estaba junto a Clark pareció algo abatida al ver esta escena. Quizás estaba pensando en su padre. Suspiró suavemente y luego le dio una palmada en el hombro a Clark. Clark, no estés tan triste. El antiguo director estará muy decepcionado de verte así. Mientras hablaba, recordó algo.
El antiguo director me dijo una vez que nunca había visto un niño tan fuerte como tú, y siempre te consideró su orgullo. Tu comportamiento ahora mismo es una bofetada para el antiguo director. Clark permaneció en silencio durante un largo rato antes de darse la vuelta lentamente. Era un buen director y un buen padre. Dirigiéndose al hombre de negro que estaba a su lado, Clark expresó su gratitud. Gracias por tomarte el tiempo de tu apretada agenda para venir aquí, Tony. El hombre del traje negro que está de pie junto a Clark no es otro que Tony Stark, el mundialmente famoso magnate de los perros. Incluso vestido con un solemne traje negro, logra irradiar una sensación de grandeza y extravagancia, testimonio de su singular carisma personal. La razón por la que Tony Stark vino aquí es en realidad bastante simple. Es uno de los exalumnos del St. Kent College. Según esa lógica, también es el superior de Clark. Este perro grande le causó muchos problemas a Kent en sus años universitarios. Si se tratara de cualquier otra escuela, este asunto no se resolvería sin una donación de cientos de miles de yuanes. Pero Old Kent era diferente, y St. Kent College era diferente a esas otras escuelas llamativas y baratas, porque Old Kent, el director, no aceptaba donaciones. Con una escoba en la mano izquierda y un puntero en la derecha, el viejo director podía dar una lección incluso al alumno más problemático y arrogante en un abrir y cerrar de ojos. Solo gracias a que Tony Stark se portó bien más adelante, aprendió a ser ambicioso y a estudiar mucho, pudo graduarse sin problemas. Aunque se convirtió en un mujeriego después de graduarse, Tony Stark aún recordaba las enseñanzas del antiguo director. Alguien tan inteligente como él sabe muy bien quién es realmente bueno con él. Desde la muerte de su padre Howard, Tony no había sentido este tipo de guía y reprimenda por parte de sus mayores en mucho tiempo. El antiguo director era realmente un anciano muy amable y compasivo. Pero, él también falleció. Maldito envejecimiento y limitaciones de la esperanza de vida. Tony Stark agitó la mano tras escuchar el cortés agradecimiento de Clark. Por favor, no seas tan educado. El antiguo director se ha portado muy bien conmigo. Nunca me lo perdonaría si no fuera a visitarlo. Tony Stark dijo, y luego suspiró de nuevo. En un principio quería quedarme un par de días más y pasar más tiempo con el antiguo director. Pero hay un asunto muy importante al que tengo que asistir en persona, malditos militares. Tengo que estar allí en persona para probar una nueva arma. Que se vayan todos esos políticos inútiles a freír espárragos. Clark comprendió el significado implícito. ¿Armas experimentales? ¿Cuándo? Tony Stark no tenía nada que ocultarle a Clark y no se tomaba en serio el acuerdo secreto de los militares. El avión se dirige esta tarde a una base militar en la región de Aan para probar un nuevo tipo de arma, debería regresar en 3 o 5 días. Evidentemente, Tony Stark pensaba que se trataba de un asunto menor, algo que sucedería en 3 o 5 días, como antes. La única diferencia es que él tiene que estar allí en persona. Normalmente no sería un problema, pero ahora que se acerca la fecha de la muerte del antiguo director, Tony está realmente molesto. Cuando Tony Stark dijo esto, no se percató de que Clark lo miraba de forma extraña. Un atisbo de lástima apareció en el rabillo del ojo. La región de Aan, nuevas armas, presente personalmente, tras combinar varios factores, Clark tenía una idea bastante clara de lo que estaba sucediendo. No hay problema, buena suerte. Con sentimientos encontrados, Clark le dio una palmada en el hombro a Tony y no dijo nada más. Aunque fue peligroso, también fue una experiencia transformadora. De inventor genio y playboy, se transforma en un superhéroe que comprende el valor de la vida. Este accidente cambió el rumbo de la vida de Tony Stark y también marcó el nacimiento del superhéroe Iron Man. No hay mucho más que decir. Clark, como mucho, solo pudo ofrecerle mentalmente a Tony Stark unas pocas palabras de aliento. Una vez que Iron Man nazca oficialmente y Tony Stark haya abandonado su decadente estilo de vida de playboy, será el momento de que Clark intervenga y ayude. Por ahora. No es el momento adecuado. Comentario 1. Votar capítulo 3. Asistente de la academia. Jingre. Y aunque esta tarde embarcaré en un avión, rumbo a un futuro incierto. Sin embargo, Tony Stark desconocía estos hechos y, fiel a su carácter, se mantuvo magnánimo al interactuar con Clark. Este rico sinvergüenza jamás ha conocido la humildad, y mucho menos cómo medir la amistad con dinero. Al fin y al cabo, que sus amigos tengan dinero o no, no le preocupa demasiado. Porque ninguno de ellos es tan rico como él. Cuando Tony Stark hizo un gesto, un hombre gordo con traje negro se acercó a ellos. Tony señaló al hombre gordo y se lo presentó a Clark.
Clark está contento. Él estaba a cargo de algunas cosas cuando me fui. Clark, si necesitas algo, díselo a Abby. No volveré en un tiempo, así que pídele a él lo que necesites. Las palabras de Tony fueron, sin duda, muy significativas. Por muy insignificante o marginada que parezca la posición de Abby, sigue siendo un subordinado de confianza de Tony Stark, y nadie puede afirmar con certeza cuánto poder ostenta Stark sobre la empresa. La franqueza de Tony Stark al permitir que Clark simplemente contacte a Abby si necesita algo demuestra un extraordinario nivel de respeto por este último. Al menos, Abby, el hombre gordo, parecía tranquilo en apariencia, pero la sorpresa en sus ojos era innegable. Aparte de Clark, Abby solo había visto ese tipo de trato por parte de otra persona. Pepper Potts, la asistente de Tony Stark. Pero, ¿cuál es la identidad de Little Chili? ¿Quién es este joven llamado Clark que está delante de nosotros? Lo siento, Abby es ciego, pero en realidad no sabe mucho sobre Clark. Clark ha llevado una vida muy discreta con el viejo Kent durante todos estos años, y cuando sucede algo, la atención suele centrarse en el viejo Kent. Muy poca gente se fijó en Clark. Tony Stark fue una excepción. Y dada la personalidad de Kent, sin duda no aceptaría estas cosas. Pero Clark no es Old Kent. La negativa de Old Kent a aceptar la ayuda financiera de Tony Stark no significa que Clark sea también tan terco. Tras un breve momento de reflexión, Clark aceptó sin dudarlo. Gracias, Tony, te debo una. Tony Stark sonrió. No saques a relucir ningún tema de favores o preferencias personales. Si no estás dispuesto a aceptarlo, me preocuparé aún más. Dijo con un dejo de impotencia. Llevo años queriendo patrocinar al antiguo director, pero ya sabes cómo es estupendo que estés dispuesto a hacerlo, Clark. Tony le dio una fuerte palmada en el hombro a Abby. Si necesitas algo, solo pídeselo, no seas tímido. Abby asintió e hizo una reverencia, indicando que entendía. Tony le dio una palmada en el hombro con tanta fuerza para que prestara más atención a este asunto. Si alguien no es capaz de captar ni siquiera esta sutil indirecta de su jefe, probablemente debería renunciar. Tony y Clark intercambiaron algunas palabras, echaron un vistazo al camino del cementerio y luego apartaron rápidamente la vista, preparándose para marcharse. Clark, tengo que irme ahora, los militares me están presionando mucho. Clark agitó la mano. Continúa tu viaje y que tengas un buen viaje. Por supuesto, solo son palabras. Es improbable que este viaje sea pacífico. Murmuró algo para sí mismo y luego se giró para mirar el camino del cementerio a un lado. Una figura grácil, que sostenía un paraguas, caminaba lentamente hacia ellos. Al mirar al cielo, Clark se dio cuenta de que, sin que él se percatara, el cielo se había oscurecido y había comenzado a caer una llovizna. Había estado mirando fijamente la fría lápida sin darse cuenta. La hermosa figura caminó con gracia hacia Clark y le entregó un paraguas. Llevaba un vestido negro de cuello alto y su larga melena roja le caía sobre los hombros. Sin maquillaje, su exquisito rostro bastaba para hacerla deslumbrantemente bella. Esta hermosa mujer es asistente en la academia. Su nombre es Jean Grey. Su trabajo anterior consistía en ayudar al antiguo Kent con asuntos escolares. Ahora, el hijo sigue los pasos de su padre. Su función pasó entonces a ser la de ayudar a Clark con todos los asuntos de la escuela. Este último tampoco tenía vínculos, ni familia ni parientes, y vivía y comía en el St. Kent College. Era considerada medio hija adoptiva de Old Kent. Jean, ¿qué te pasa? Clark tomó el paraguas, sin girar la cabeza deliberadamente, sin dejar de mirar la lápida que tenía delante, y solo formuló una pregunta en voz baja. Cuando Clark la conoció, pensó que su padre adoptivo, el viejo Kent, era en realidad un alias y que su verdadera identidad era la del profesor Calvo. Clark se dio cuenta más tarde de que estaba equivocado. Porque su padre adoptivo, el viejo Kent, era una persona normal y corriente. Aunque enseñó a mucha gente y tuvo innumerables alumnos, seguía siendo una persona normal y corriente, no un mutante. Jean estaba de pie junto a Clark, mirando al mismo tiempo la fría lápida. Los dos parecían muy bien hechos juntos, y a los ojos de quienes vinieron a presentar sus respetos desde lejos, eran verdaderamente una pareja perfecta. El rostro frío de Jean se ensombreció un tanto, y miró la lápida con tristeza. Si es posible, a Jean le gustaría quedarse aquí tranquilamente unos días para sentirse mejor. Sin embargo, aún tenía trabajo por hacer. Es asistente universitaria en St. Kent. Cerró suavemente los ojos, reacia a mirar directamente a Clark.
Algo sucedió en la academia. Clark respondió simplemente. Ya te lo dije, déjame quedarme aquí un rato, y no me molestes con nada. La escuela no tenía mucha importancia para Clark. Incluso con la aparición de un sistema de superprincipales, la situación sigue siendo la misma. Jin explicó en voz baja. Algo ha ocurrido en la academia. Si no regresan, esos estudiantes especiales podrían ser expulsados por los miembros de la junta directiva. El aire pareció congelarse por un instante antes de calmarse gradualmente. La gente común solo sentiría que el aire está un poco más frío, sin notar nada más. Sin embargo, Jean Grey, que ya había comenzado a despertar sus poderes, fue capaz de sentir esa fuerza aterradora en su interior. Un escalofrío la recorrió, y entonces susurró. El exdirector no querría ver un derramamiento de sangre en la escuela. Al instante siguiente, el viento y las olas amainaron, el mar y el cielo eran inmensos, como si nada hubiera ocurrido. Clark permaneció un largo rato frente a la lápida, luego, sujetando su paraguas, se marchó decididamente. Volvamos a ver quién está armando tanto alboroto. Hay un dicho que ha sido muy cierto a lo largo de la historia. Quien más ruido hace no necesariamente es quien muere más rápido. Pero debieron de morir de la forma más trágica. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 4. El estudiante Rarol Kent era un hombre bondadoso y servicial que aparecía con frecuencia en diversos programas de noticias. Fue un director filántropo famoso y tan popular como Papá Noel. En todos los sentidos, era una persona amable y gentil. Además, cuanto mayores son, más respetados y admirados se vuelven. Sin embargo, también existen desventajas. Ser demasiado indulgente inevitablemente conllevará algunas consecuencias negativas. La vacilación solo traerá perjuicios. Antes de abandonar el cementerio, Clark se detuvo en la entrada y echó un vistazo a las lápidas desde lejos. Luego se dio la vuelta y se marchó sin detenerse. Viejo, había muchas cosas de las que deberías haberte ocupado mientras aún estabas vivo. Eres una persona bondadosa, pero no puedes lidiar con este tipo de cosas, ni estás dispuesto a hacerlo. Pero ahora, después de que te has ido, esos payasos todavía se atreven a mostrar la cara, eso significa que se suicidaron deliberadamente. No soy tan bondadoso como tú. Clark caminaba por la carretera bajo la llovizna y murmuraba algo para sí mismo. El sonido era muy suave. Pero Kim aún podía oírlo con mucha claridad. No subestimes las habilidades físicas de los mutantes, especialmente de una supergenio como Jean Grey. Kim frunció ligeramente los labios y no puso objeción. Porque también desaprueba el comportamiento de algunas personas. Si no buscas la muerte, no morirás. Cuando Kent estaba vivo, su enfoque consistía en minimizar los problemas y resolverlos discretamente, manteniendo la calma en la medida de lo posible. Eso es lo que hacía el viejo Kent. Tiene un aspecto similar al de una tortuga. Kim no estaba de acuerdo con este enfoque, pero no refutó al viejo Kent. Porque todo el mundo sabe que el viejo Kent es una persona de gran corazón. A medida que las personas envejecen, se vuelven más bondadosas. Clark rompió el silencio. ¿Qué ha pasado? ¿Están interfiriendo de nuevo esos miembros de la junta? El St. Kent College también cuenta con una junta directiva. Old Kent abrió sus puertas por primera vez hace más de 50 años, lo que fue el período más difícil. Fue la inyección de fondos externos lo que permitió que St. Kent College continuara funcionando. Por lo tanto, esos directores también obtuvieron cierta influencia en el asunto. Sin embargo, dado que el antiguo Kent siempre ostentó el poder y mantuvo la situación bajo control, no surgieron problemas importantes. Pero después de su muerte, ¿qué clase de demonios y monstruos son esos? Parece que están listos para saltar y luchar por el poder y el beneficio. Kim asintió. Es ese grupo de directores. Incitaron a algunas personas, incluidos algunos estudiantes, con la esperanza de expulsar a esos estudiantes especiales del campus. Los ojos de Clark parpadearon, teñidos de un brillo rojo sangre. ¡Qué descaro! Esos alumnos especiales fueron reclutados en la escuela con gran dificultad por el anciano, con el objetivo de permitirles aprender y crecer como cualquier otra persona. El anciano dedicó 50 años de su vida, su trabajo y su honor a este asunto, solo para evitar que la gente murmurara. ¿Y ahora, estos bastardos se atreven a causar problemas? El St. Kent College fue fundado por Old Kent. En esta escuela, había un grupo muy especial de estudiantes que solo podían asistir a clases con normalidad porque Old Kent los avalaba con su propia reputación. Si algo sale mal, el viejo Kent será quien asuma la responsabilidad.
La razón por la que todo esto se tomó tan en serio es porque estos estudiantes especiales son todos mutantes. Independientemente de lo especial que sea su identidad mutante o de la inmensa presión que ejerzan los barcos pesqueros, dejemos eso de lado por ahora. Clark tampoco prestó nunca atención a este tipo de cuestiones. Solo había una cosa que le importaba. Kent recordaba perfectamente a cada uno de estos estudiantes, ya fueran estudiantes ordinarios o especiales. El viejo Kent recordaba sus nombres, sus calificaciones aproximadas y sus circunstancias familiares. Información que podía utilizar cuando realizaba visitas domiciliarias. Eran antiguos alumnos de Kent. El viejo Kent nunca causó problemas en vida, pero ahora que Clark está al mando, todos han empezado a buscar emociones fuertes. ¿Es tan fácil encontrar estímulos para Clark? ¿Quién te dio las agallas? ¿Huevo negro marinado o batata morada? El St. Kent College no es una institución grande. En total hay unas 20 clases, con cada clase teniendo entre 30 y 40 alumnos. Engloba desde la escuela secundaria hasta el nivel universitario. Incluyendo profesores, chefs de restaurantes y empleadas de limpieza, el número total de personas es poco más de 1000. A pesar de su pequeño tamaño, la universidad ha tenido numerosos problemas, lo que la convierte posiblemente en la más compleja del país. Porque ninguna escuela se atreve a admitir abiertamente a estudiantes mutantes. Pero el St. Kent College se atrevió a hacerlo, y así continuó durante muchos años. Aunque no está claro qué fuerza protege al viejo Kent. Pero eso ya es pasado. El viejo Kent ya está muerto. Sus cenizas reposan en el cementerio. Es inevitable que las personas vivas tengan algún motivo oculto. Precisamente hoy, cuando Kent entraba al cementerio, un grupo de estudiantes comunes y corrientes fueron orquestados y expulsados por alguien con motivos ocultos. Su única afirmación es: fuera esos mutantes de la Academia St. Kent. La Academia St. Kent nos pertenece a todos. ¿Cómo podemos permitir que esos monstruos la profanen? Esos tipos son todos unos cretinos. Están todos locos. ¿Quién sabe qué estarán tramando? No podemos estudiar ni vivir con esos fenómenos. Nos matarán en silencio. Incluso podrían convertirnos en fenómenos también. No hubo demasiadas personas involucradas en el disturbio, solo unas 30. Al fin y al cabo, hay muchísima gente con cerebro, e incluso más con conciencia. El estudiante que encabezó el altercado dio un paso al frente, sosteniendo una gran bandera, y levantó el brazo para gritar. Cuando el antiguo director todavía estaba al mando, no queríamos causarle ningún problema, así que no nos quedó más remedio que aguantar. Pero ahora que el antiguo director ha fallecido, nosotros, los buenos estudiantes, ya hemos tenido suficiente. Debemos expulsar a esos fenómenos de la Academia St. Kent y mantener limpio este noble lugar. Una vez pronunciadas esas tonterías, los alumnos problemáticos respondieron con entusiasmo, lo que hizo que el cabecilla se sintiera muy orgulloso. Te produce una sensación de euforía, como si controlaras el mundo y pudieras causar problemas en una multitud. Pero antes de que pudiera decir nada más, una mano lo levantó en brazos. Un hombre corpulento, a unos 2 metros de distancia, vestido con uniforme de guardia de seguridad y portando una porra policial, miraba fijamente al líder. En vez de prestar atención en clase, vienes al patio de recreo y haces comentarios inapropiados. Creo que quieres perder créditos y no quieres graduarte. Al ser fulminado por la mirada del hombre corpulento, el líder del rebaño se sintió inmediatamente un poco intimidado. Entonces, recordando los beneficios prometidos por el cerebro de la operación, volvió a mostrarse desafiante de inmediato. La tarjeta bancaria de oro adicional que llevaba en la cartera era su garantía de fortaleza. Con solo hacer un poco de ruido, los números de esa tarjeta oro seguirán aumentando. ¿Quién no querría semejante beneficio? ¿De qué sirvieron las enseñanzas amables y pacientes del antiguo director? ¿Y su conciencia sencilla y pura? ¿Puede una conciencia permitirse el lujo de comer en abundancia, vivir en una mansión y conducir un coche de alta gama? El cabecilla de los alborotadores sonrió con desprecio y miró al hombre corpulento. Capitán Antonio. No crea que le tengo miedo solo porque es el capitán de seguridad. Puede que otros no sepan quién eres, pero yo sí. Eres un bicho raro que se graduó de la clase de bichos raros. El antiguo director se apiadó de ti y te hizo guardia de seguridad, no para que usaras tu poder para intimidar a los estudiantes. Antonio estaba tan enfadado que apenas podía hablar. Apretó los dientes. Sus 2 caninos eran excepcionalmente largos y afilados, como los colmillos de un gran depredador.
El cabecilla de los disturbios lo está insultando públicamente. Porque es graduado del St. Kent College, y de lo que el líder llamó la clase de fenómenos. Es un mutante. Comentario 1. Votar capítulo 5. Ahora soy el director en la planta superior del edificio de aulas de la Academia St. Kent, en el despacho del director, varios hombres bien vestidos estaban de pie junto a la ventana, observando sonrientes la escena en el patio de recreo. Esta es una escena preciosa que ellos mismos escribieron, dirigieron e interpretaron. Es especialmente agradable de ver ahora. El St. Kent College goza de una reputación sumamente prestigiosa, gracias a su antiguo director, ya sea en Manhattan, Queens o incluso Brooklyn. Con una buena reputación, los estudiantes estarán naturalmente dispuestos a matricularse. Pero debido a esos mutantes, solo los que vienen de los barrios bajos están dispuestos a matricularse aquí. Porque no pueden permitirse ninguna otra escuela que no sea esta. ¿Cómo es posible? ¿Cuánto dinero tienen esos campesinos de los barrios marginales? Expulsen a esos mutantes engendros y luego expandan la escuela. Con la reputación que se ha labrado la Academia St. Kent, será suficiente para convertirse en una universidad de renombre mundial. Entonces, el dinero fluirá a raudales. Los cerebros detrás de todo esto intercambiaron miradas y sonrieron con complicidad. Parece que eso es lo que están planeando. Pero en realidad, en comparación con dirigir una universidad de renombre mundial, esos estudiantes mutantes son un activo mucho más valioso. Expulsarlos de la escuela, dejarlos sin hogar, y luego, sin embargo, hay muchas organizaciones que compran mutantes a precios exorbitantes. Dirigir una universidad de renombre mundial y cobrar matrículas es, sin duda, una forma de ganar dinero. Pero, ¿cómo se puede comparar este camino hacia la riqueza con el comercio de personas? Especialmente el comercio de poblaciones mutantes. Los directores intercambiaron sonrisas, y uno de ellos, como si le hubiera surgido una idea, preguntó de repente. Por cierto, ¿qué pasaría si el hijo adoptivo del viejo Kent siguiera insistiendo en las ideas del viejo Kent? Otro director comentó casualmente. Es solo un chico joven, ¿de qué sirve? Como mucho, denle unos millones, que firme el contrato y fuera de aquí. ¿Y si no firma? El director que había hecho la sugerencia anteriormente se burló. ¿No firma? Espero que tenga las agallas de no firmar. El director, que había estado observando la actividad en el patio de recreo, intervino. Es una gran coincidencia. Justo estabas hablando de él cuando llegó. Hablando del rey de Roma, aparece. En la entrada del St. Kent College, un sedán negro se detuvo y Clark salió del vehículo. Levantó la vista, miró sin expresión alguna en dirección al despacho del director, y una mueca de desprecio apenas perceptible apareció en la comisura de sus labios. Luego entró con indiferencia por las puertas de la Academia St. Kent inmediatamente vio a decenas de personas causando problemas en el patio de recreo. Le echó un vistazo y luego se rió. No está mal, mucho menos de lo que esperaba. Jean, de pie detrás de Clark, susurró una explicación. La mayoría de los estudiantes siguen siendo racionales. Clark asintió. Después de todo, era su alumno, si hubiera enseñado a un montón de gentuza, creo que se habría enfadado tanto que habría muerto y resucitado. Jean se quedó algo sin palabras, luego murmuró una defensa en voz baja, como si quisiera declarar algo. No olvides que tú y yo nos graduamos en St. Kent College. ¿De verdad es apropiado armar tanto revuelo por nuestra alma mater y nuestro antiguo director? No solo Clark se graduó en St. Kent, sino que Jean Grey también se graduó en St. Kent. Su situación era algo similar a la del capitán de seguridad Antonio. Tras graduarse, Jean Grey no se incorporó al mundo laboral, sino que permaneció en la academia trabajando. Las clases especiales de la Academia St. Kent existen desde hace bastante tiempo. En años anteriores, era relativamente fácil encontrar graduados comunes, pero no era tan fácil encontrar el paradero de los graduados mutantes. Muchos graduados han optado por seguir los pasos de Antonio y Jean Grey. Lo hicieron porque querían permanecer al lado del antiguo director y ayudarle con algunos asuntos triviales. Sin apenas hablar con Jean, Clark se dirigió directamente al parque infantil y observó al grupo de alborotadores. Con una sola mirada, encontré al líder. Después de todo, el hecho de que Antonio estuviera tan enfadado debe significar que fue él. Antonio, suéltalo. No quiero ir a la cárcel para sacarte bajo fianza porque atropellaste a alguien.
Antonio estaba un poco molesto, pero aún así, obedientemente, soltó al cabecilla y lo puso en el suelo. Se volvió para mirar a Clark, con una expresión sumamente desagradable. Clark, ese bastardo, organizó y planeó reunir a este grupo de alborotadores. Empezaron a reunirse en el patio de recreo después de que te fueras esta mañana, y luego ocuparon por la fuerza la sala de radiodifusión una vez, leyendo sus ideas en voz alta. Antonio no es ningún vago por haber llegado a ser el capitán de seguridad de la escuela. Relató todo lo que había observado, y aunque estaba extremadamente enfadado, su tono se mantuvo claro y su análisis fue muy exhaustivo. Tras escucharlo una vez, Clark se hizo una buena idea de lo que estaba pasando. El cabecilla incluso intentó abalanzarse sobre Clark y gritarle sus exigencias. Pero Clark simplemente no le dio esa oportunidad. Agitó la mano, señalando a Antonio. Tomen a sus hombres y échenlos a todos por las puertas de la escuela. Antonio, recuerda esto. Que no vuelvan a poner un pie en la escuela jamás. A partir de hoy, quedan expulsados por la fuerza. Antonio se quedó visiblemente sorprendido. ¿Expulsión forzosa? ¿Sin dejar lugar a la delicadeza alguna? Estaba a punto de hablar. Clark agitó la mano, indicándole que no continuara. Clark intercambió una mirada con Antonio y dijo con calma. El anciano ya no está aquí. Ahora, yo soy el director. Antonio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Luego miró al grupo de alborotadores y, junto con los demás miembros del equipo de seguridad, los echó a todos, uno en cada mano. Estos alumnos problemáticos claramente no esperaban un castigo tan severo, y todos gritaron en protesta y lloraron, esperando que Clark los perdonara esta vez. Lamentarse solo cuando llega el castigo es una completa tontería. Clark permaneció impasible, sin prestar atención a esos alborotadores y sin mostrar ninguna intención de clemencia. Mientras Antonio se humillaba a sí mismo, le dirigió una mirada fría al cabecilla pero no dijo nada. Hay cosas que no se pueden hacer abiertamente. Si esos alborotadores aún fueran estudiantes, Antonio habría cumplido con su deber y se habría tragado su ira. Pero ahora las cosas son diferentes. El nuevo director ya se ha pronunciado. Esta gentuza ya no es relevante. No podemos actuar abiertamente, pero ¿quién sabe lo que hacemos en secreto? Antonio tiene un temperamento volátil y, dada su personalidad, no le importarían esos peces pequeños. Pero ese líder, si no le damos una lección, no volverá a ser Bloodfan Antonio. En apariencia, es el diligente capitán de seguridad de la Academia St. Kent. Pero en secreto, a lo largo de los años, bastantes sinvergüenzas han venido al St. Kent College a causar problemas. Los mataron a todos sin dejar rastro. Clark echó un vistazo más allá de Antonio y luego miró hacia la oficina del director en el edificio de aulas. Parte de la basura ya ha sido retirada. Ahora es tu turno. Comentario 2 comentarios. Votar capítulo 6. Espero que tengas el valor de no firmar. El dinero no lo es todo, pero es todopoderoso. No me sorprendería que aparecieran cientos de alborotadores y opositores, no esperaba que solo hubiera unos 30. Esos directores, son inútiles cuando se les da la oportunidad. Clark negó con la cabeza, con un dejo de arrepentimiento en la voz. Si este asunto realmente se descontrola, entonces, bajo la influencia abrumadora de los barcos pesqueros, estos directores, como partes involucradas, aún podrían salvar sus vidas. Al fin y al cabo, la influencia de los barcos pesqueros solo resulta realmente útil si provoca un gran revuelo. Si el impacto del barco pesquero no es significativo, o es solo moderado, Clark podría fácilmente llamar a Abby. El dinero del grupo Stark podría fácilmente anular la influencia de algunos barcos pesqueros. Por lo tanto, a estos miembros de la Junta se les dio una oportunidad para salvar sus propias vidas, pero no la aprovecharon. Jin, que caminaba detrás de Clark, preguntó en voz baja al oír esto. ¿Deberían expulsarse definitivamente esos alumnos problemáticos? Clark la miró de reojo, con la mirada indiferente. La Academia St. Kent no tiene sección de primaria, solo de secundaria y de universidad. Ya no son niños. Tienen que hacerse responsables de sus actos. Si no hay castigo por las malas acciones, ¿de qué sirve tener un inspector de policía? Ya que se atreven a causar problemas en la academia, me atrevo a expulsarlos. Si tienen alguna queja, pueden acudir a mí. Como director, me haré cargo de cualquier cosa que se me presente. Clark se encargó de todo. Jim bajó ligeramente la cabeza y no puso objeción. Por lo que sabe Jean Grey, con la marcha del antiguo director, nadie puede ya controlar a Clark. Todas las palabras del mundo se pueden resumir en una frase.
Mientras no se desperdicie el arduo trabajo del antiguo director, tú puedes encargarte de todo lo demás. Clark no respondió directamente. Los dos ya habían llegado a la puerta del despacho del director. Al empujar la puerta, vi a varios hombres bien vestidos dentro. Clark le echó un vistazo y asintió levemente. Han llegado todos perfectamente. No necesito ir a buscarlos. Su voz era fría y poco amigable. Uno de los directores frunció el ceño al oír esto. Director Clark, ¿qué quiere decir con eso? Aunque se dirigió a Clark como director, el miembro de la junta no mostró absolutamente ningún respeto en sus palabras. ¿Director de escuela? Es solo un chico de 18 años. Tratarlo con respeto ya es una muestra de respeto. Mostrarle aún más respeto sería una falta de respeto hacia uno mismo. No es como Old Kent, cuya reputación justifica tal respeto. Clark ni siquiera levantó la vista. Sus dedos tamborileaban sobre la tabla de madera, un sonido que pareció conmover los corazones de todos los presentes, provocando un temblor involuntario. Sé que no te llevas bien con el viejo. Al fin y al cabo, te ha estado poniendo trabas para alcanzar la riqueza, así que es normal que sientas cierto resentimiento. Pero pase lo que pase, conoces al anciano desde hace décadas, al menos una década o más. Pensé que te vería hoy en el cementerio, pero obviamente me has decepcionado. Clark siguió hablando solo, ignorando por completo la pregunta del director. Mientras los miembros de la junta fruncían aún más el ceño, Clark volvió a hablar. Si vas hoy al cementerio, te tendré en mayor estima. Y el resultado final es que no tenías ninguna intención de ir al cementerio a presentar tus respetos al anciano. En cambio, planeabas arruinar su arduo trabajo, ya que realmente sois sus buenos amigos. No sé cuándo empezó, pero la voz se había vuelto algo fría. Los miembros de la junta intercambiaron miradas, sin comprender del todo lo que Clark quería decir. Jean echó un vistazo de reojo a los miembros de la junta, con el rostro inexpresivo. Cada persona necia busca su propia manera de morir. La razón por la que el exdirector pudo protegerte fue porque te conocía. Eran amigos. Cualquier persona con conciencia debería ir al cementerio a presentar sus respetos. En este caso, dejando todo lo demás de lado, salvar sus vidas no debería ser un problema. Sin embargo, tras el fallecimiento del antiguo director, en lugar de ir a presentar sus respetos, instigaste secretamente a los estudiantes a causar problemas, con la intención de incitar una rebelión en el St. Kent College. Tras varios giros inesperados, ¿quién más sino tú morirá? Sin la contención del antiguo director, Clark nunca ha sido una persona especialmente amable por naturaleza. La única diferencia radica en cuándo o cómo mueres. Jean ya había decidido en su corazón el destino de esas personas. Director Clark, ocurrió algo terrible en el patio de recreo. Creo que debería encontrar una manera de resolverlo, en lugar de reprimir violentamente a los estudiantes que protestaban. Varios directores claramente no comprendieron la gravedad del asunto y, en cambio, inmediatamente comenzaron a interrogar a otros. Clark ni siquiera levantó la vista, simplemente saludó a Jean con la mano. Jean asintió, abrió su maletín, sacó algunos documentos y se los entregó a todos uno por uno. El documento era breve, un simple contrato. El significado expresado anteriormente también es muy sencillo. Transferencia de activos y modificación del patrimonio neto. Renuncia por completo a tus acciones y a tu puesto en St. Kent College, márchate sin nada y recibe una compensación económica posteriormente. Los miembros de la junta estaban furiosos. ¿Qué le pasa al hijo adoptivo de Old Kent? ¿Acaso tiene cerebro? Director Clark, ¿qué ocurre con este acuerdo de transferencia de acciones? Uno de los directores tenía un semblante sombrío. Ya conoces las habilidades de gestión del antiguo director. No recibimos ningún beneficio de nuestra inversión en St. Kent College. Ahora intentas recuperar nuestro poder, ¿no es eso inapropiado? Clark finalmente respondió. ¿Ingresos por dividendos? ¿Activos de capital? ¿Alguna vez te han importado estas cosas? ¿Sigues preocupado por los alumnos con necesidades especiales de la escuela? Varios miembros de la junta directiva sintieron una punzada de sorpresa, y sus ojos brillaron con asombro. ¿Este joven advenedizo conoce la historia desde dentro? ¿Conoce nuestro verdadero propósito? Clark concluyó diciendo. Ahora debes firmar el contrato obedientemente. En cuanto a la compensación económica, notificaré a Industrias Stark para que te la entreguen. Eso es todo por ahora. Este asunto, desde luego, no cuenta.
Sin embargo, en apariencia, Clark seguía esforzándose al máximo por mantener una actitud civilizada. Al fin y al cabo, son los directores de un colegio, así que desde luego no pueden tomarlo por la fuerza. Tienen que ser más diplomáticos. Evidentemente, los directores no estaban de acuerdo, y se burlaban y replicaban directamente. Creo que el director Clark debería ir al hospital para que le revisen la cabeza. Puede que poseas la mayoría de las acciones y tengas el mayor poder, pero no puedes simplemente apartarnos como si nada, como si la corporación Stark no lo hiciera. Razonemos juntos. Hablemos de leyes. El grupo Stark no puede actuar como un grupo rebelde. Clark permaneció tranquilo como siempre. Espero que tengas las agallas de no firmar. Una voz, aparentemente familiar pero a la vez no del todo, resonó en el despacho del director. Varios directores sintieron que esas palabras les sonaban familiares. Uno de los más brillantes abrió de repente los ojos como platos. Esta frase, ¿no era algo que mencionaron casualmente durante su conversación hace un momento? Al ver a Clark sentado allí en silencio, el director pareció tener una inspiración divina y tomó la mejor decisión del día. Dio un paso al frente, apretó los dientes, firmó y se marchó sin mirar atrás. Clark echó un vistazo a su figura que se alejaba y asintió levemente. Hice una elección acertada. Jean, de pie a un lado, pareció perpleja y preguntó en voz baja. ¿Vas a dejarlo ir? Los labios de Clark se curvaron en una sonrisa. No, simplemente es muy ingenioso, por eso sufre menos. Comentario 1. Votar capítulo 7. Disculpa las molestias. ¿Qué le pasa al viejo Charlie? ¿Ha perdido la cabeza y quiere ir al hospital a recibir tratamiento? El director que firmó y se marchó dejó a los pocos que quedábamos completamente desconcertados por sus acciones. Simplemente no lo entiendo. ¿Podría ser que de repente se haya vuelto loco? ¿Cómo es posible que un director tan joven e inexperto se asustara con tan solo unas palabras dichas a la ligera? HMPH. El viejo Charlie se ha vuelto loco. Que él haya firmado el documento no significa que nosotros también lo haremos. Vámonos, ya hablaremos de la universidad luego. Los directores restantes estaban algo incómodos. Sin dudarlo mucho, decidieron salir primero del despacho del director. Lo que sucedió hoy fue verdaderamente extraño. Al pensar en los alumnos con necesidades especiales de la Academia St. Kent, los miembros ordinarios de la Junta se sintieron aún más incómodos. Pero mientras estos directores querían irse, algunos querían que se quedaran. Clark extendió su mano derecha, bloqueándolos por completo. Ni se te ocurra irte hasta que firmes. Los rostros de los directores estaban pálidos como la ceniza. Director Clark, ¿está intentando obligarnos a firmar estos documentos? No se permite la firma forzada y los documentos firmados no tendrán validez legal. Tú mismo eres un excelente graduado, no necesitas que te enseñemos esto, ¿verdad? Varios miembros de la Junta miraron a Clark con expresiones extrañas, bastante sutiles. Sinceramente no podían creer que Clark hiciera esto, pero ¿qué sentido tenía? Las firmas obligatorias no son válidas. Una sola persona quizá no pueda explicarlo con claridad, pero con tantos directores presentes, hablando al unísono, ¿cómo podría haber algún error? Clark apartó los documentos de nuevo y se dirigió con calma a los miembros de la Junta. Siempre y cuando lo firmes, ya sea de forma voluntaria o obligatoria, tengo la manera de convertirlo en un documento útil, no solo en un pedazo de papel para tirar. Al oír esto, las expresiones de los miembros de la Junta cambiaron drásticamente. Las palabras de Clark fueron muy directas y sin rodeos. Un escalofrío les recorrió el cuerpo, y lo único que pensaron fue alejarse lo más posible de la Academia St. Kent. Pero Clark ya no les había dado ninguna oportunidad. Se volvió para mirar la puerta del despacho del director. Bang, bang, bang. Llamaron a la puerta y, después de que Clark diera permiso, entró el capitán de seguridad Antonio. Director, todos esos alborotadores han sido expulsados del campus. Clark entregó el contrato. A continuación, te daré una tarea. Hagan que todos estos estimados directores firmen los documentos. Si no están dispuestos, oblíguenlos. La expresión de Antonio se tornó extraña de inmediato. ¿Se puede utilizar cualquier medio? Clark asintió, tomó su violín y salió por la puerta, diciendo mientras se marchaba. Ahora, dejemos esto en manos de Antonio. Salgamos y esperemos un rato. Antonio no nos defraudará. Jin giró la cabeza y echó un vistazo al despacho del director.
Lo último que vio Jin antes de que se cerrara la puerta, era una escena en la que Antonio, con una sonrisa despiadada, apretaba los puños y caminaba hacia los temblorosos directores. Se quedó de pie en el pasillo, señalándose la barbilla con el dedo, algo dubitativa y pensativa. ¿No sería inapropiado hacer esto? Clark replicó con una pregunta. ¿Qué tiene de malo? Jin respondió muy seriamente. Me pareció un poco brusco. Clark continuó preguntando. Entonces, Jin, ¿crees que hice lo correcto? Esta vez, Jin no dudó y respondió directamente. Así es. Totalmente cierto. Llevo mucho tiempo queriendo darles una lección a esos sinvergüenzas de la junta directiva, pero cuando el antiguo director estaba al frente, quería que me comportara como una dama. Al oír esto, Clark sonrió inmediatamente. Fría en la superficie, pero feroz en el fondo. Este es el tipo de Cítara que él solía conocer. Estos miembros de la junta se lo merecían. No solo no mostraron respeto por el antiguo director, sino que después de su muerte, incluso intentaron interferir con su arduo trabajo y causar disturbios en el St. Kent College. Jin estaba algo enfadada, pero aún conservaba la racionalidad. Pero, si nos deshacemos de ellos así sin más, ¿no causará eso algunos problemas? Dijo con cierta preocupación. Al fin y al cabo, estos directores son grandes capitalistas, y puede que haya otras figuras detrás de ellos. Incluso si desaparecen sin dejar rastro, los riesgos potenciales probablemente no sean pequeños. Todos ellos son miembros del consejo directivo del St. Kent College. Como resultado, todo se arruinó en un instante. Incluso sin pruebas, todos sabían que definitivamente estaba relacionado con la Academia St. Kent. Clark extendió su mano derecha, acariciando el cabello rojo de Jin mientras hablaba. No te preocupes, yo me encargaré de esto adecuadamente. Jin se sintió mucho más tranquila al oír esto. Ella y Clark habían pasado mucho tiempo bajo la tutela del antiguo director y conocían muy bien su carácter. Es una persona muy honesta. Aunque a menudo dice cosas sin sentido y exageradas, haciendo que la gente piense que está presumiendo. Por ejemplo, Clark dijo hace unos años que arrancaría una estrella y se la regalaría. Los demás pensaban que Clark ya era mayor y que no le convenía seguir presumiendo. Pero Jin sentía que no era así. Clark simplemente estaba exponiendo los hechos. Jin sentía que si de verdad quería una estrella como regalo, Clark podría conseguirle una. Cuando Jin notó que Clark le acariciaba el pelo con la mano derecha, no se enfadó. En cambio, se sonrojó ligeramente y bajó la cabeza. Aunque no se afirmó explícitamente. Pero ambos conocían la verdad. En Old Kent debieron de tener la idea de juntarlos. Sin embargo, falleció antes de que llegara ese día. No les dieron mucho tiempo para recordar el pasado. La puerta del despacho del director se abrió de golpe y Antonio salió con varios documentos en la mano. Al ver esto, se quedó atónito por un momento, y luego cerró la puerta de golpe con un estruendo. Solo se oía su voz proveniente del interior de la puerta. Disculpen la interrupción, por favor continúen. Más de 20 capítulos avanzados disponibles en mi Patreon. https://patreon.com/itzhak. Para acceder a Patreon normalmente, simplemente elimine el guión. Sigan publicando capítulos. Apoyen con piedras de poder. Cada 300 piedras de poder igual capítulo extra comentario 1 comentario. Votar capítulo 8. Fuerza Fénix. Mientras Antonio estaba trabajando, Clark echó un vistazo rápido a su sistema. La función de este último es muy sencilla. Se llama sistema principal y cumple con las responsabilidades de un director. Siempre y cuando Clark logre impartir clases a un graduado cualificado, recibirá un paquete de regalo para graduados, que es también el aspecto más valioso del sistema del director. Ahora que Clark ha asumido el cargo, debido a las limitaciones de tiempo, es lógico que aún no haya formado a ningún graduado. Sin embargo, todavía tiene en existencia un paquete de regalo para principiantes. Sin dudarlo mucho, Clark abrió el paquete de regalo. Sistema. Enhorabuena, anfitrión, has adquirido la habilidad Poder Fénix Primario. ¿La Fuerza Fénix? Clark arqueó una ceja. Clark no le había prestado mucha atención antes, pero ahora está empezando a tomárselo más en serio. La Fuerza Fénix no es una habilidad mediocre. Es la cúspide de las habilidades mutantes. Si la habilidad de nivel Omega es actualmente la más fuerte, entonces la Fuerza Fénix podría existir fácilmente como un nivel separado. Otros mutantes pueden obtener 100 puntos porque ese es el máximo que pueden obtener. Phoenix Force puede obtener 100 puntos porque el examen solo tiene un límite de 100 puntos.
Aparte de ser propensa a enloquecer y difícil de controlar, la fuerza Fénix no tiene otros inconvenientes. Posee ataque, defensa, ataques de área de efecto y daño continuo. Incluso las características de la fuerza Fénix otorgan al usuario poderosas habilidades regenerativas. El renacimiento del Fénix de las cenizas ya ilustra algunas características de esta habilidad. La rudimentaria fuerza Fénix fluía por el poderoso cuerpo de Clark. Clark podía sentir claramente que su capacidad de recuperación había mejorado significativamente, y que también había ganado mucha más resistencia. Con un pensamiento, Clark controló la fuerza Fénix y la llevó a su mano izquierda, donde se concentró. Clark levantó la mano izquierda y la miró. Esta se tornó de un rojo intenso a simple vista, y al mismo tiempo, le proporcionó a la mano izquierda de Clark una nueva herramienta de ataque. A partir de ahora, el puñetazo de Clark ya no será un simple ataque físico, sino que también contendrá el daño especial de la fuerza Fénix. Un ataque, 2 instancias de daño. Así de dominante es. Esto ya supone un impulso significativo para Clark, porque los poderes que poseía anteriormente, aparte de sus ataques láser que quemaban los ojos, eran todos ataques puramente físicos. Ahora, con el poder del Fénix en su mano izquierda, sus métodos de ataque se han vuelto más diversos y complejos. En pocas palabras, Clark se ha vuelto aún más fuerte. Sin embargo, la mayor ventaja de esta habilidad no es solo esa, sino, Clark desvió la mirada y miró a Jin, que estaba a su lado. Tras haber logrado un control inicial sobre la fuerza Fénix, ahora comprendo mejor este poder. Si las habilidades de Jin vuelven a manifestarse, podré suprimir la fuerza Fénix con mayor facilidad. Jin seguía atenta a los gritos que provenían de la oficina del director cuando notó la mirada dirigida hacia ella y giró la cabeza. ¿Qué ocurre? Clark negó con la cabeza. Nada. Extendió su mano derecha y rasgó suavemente la superficie lisa de la cítara. No le des tantas vueltas y no te presiones demasiado. Estoy aquí para ayudarte. Jin asintió enfáticamente, sin la menor objeción. Tras haber pasado tantos años juntos, Jin posee un conocimiento inigualable de las habilidades y la personalidad de Clark. Clark volvió a su posición original, miró su mano izquierda y reflexionó por un momento. Las capacidades de este sistema no parecen tan débiles como imaginaba. Incluso puede proporcionar fuerza Fénix, aunque sea la fuerza Fénix básica. Si el desarrollo continúa, podrían darse resultados inesperados. Incluso podría impulsarlo al siguiente nivel. La plata está fuera de control, el pensamiento está fuera de control, y así sucesivamente, el oro está fuera de control. En ese momento, los gritos provenientes del interior del despacho del director fueron disminuyendo gradualmente, y Antonio empujó la puerta y salió. Permaneció impasible, como si no hubiera visto absolutamente nada. Se irguió erguido frente a Clark y le devolvió los documentos con naturalidad. Los documentos estaban firmados por todos los directores, y aún se podían ver tenues rastros de sangre en algunas páginas. Esto no es nada. Las manchas de sangre no impiden que otros lean el documento. Clark, sosteniendo los documentos firmados, miró a los miembros de la junta y les dedicó una mueca de desprecio. Nadie escucha razones. Solo se comportan cuando recurres a la violencia. ¿No eres un desvergonzado? Detrás de Antonio, todos los directores tenían la cabeza gacha y cada uno de ellos presentaba numerosos moretones y lesiones. El traje, que en su día estaba impecablemente confeccionado, se rasgó en varios lugares debido a fuerzas externas, dañando gravemente su apariencia. Todos mantuvieron la cabeza gacha, intentando que Clark no viera el odio y la ira que escondían en sus ojos. Sus cuerpos sufrieron, y sus corazones también quedaron profundamente heridos por Antonio, sintiendo una profunda vergüenza. Clark les dio una lección en tan solo unas palabras. El comportamiento violento de Antonio hizo sus vidas aún más miserables. Cuanto más obedientes se muestran bajo la amenaza de los puños, más ira y odio albergan en su interior. Varios miembros del consejo gritaban internamente. Solo espera. Si logramos escapar con vida, haremos todo lo posible para vengarnos de ti, Clark. Si logramos sobrevivir, podremos vengar nuestros rencores y saldar nuestras cuentas. El requisito previo es que sobrevivan.